Hola, somos el grupo número 7. Mi nombre es Marlene Ávila. Mis compañeros integrantes del grupo son Josué Coto, Julio César Aguirre y Elisa Arias. Les vamos a hablar acerca del ozono. Les vamos a explicar el concepto, cómo se forma, dónde se encuentra, qué funciones cumple de acuerdo a su ubicación, el equilibrio entre el O2 y O3 y sobre la capa de ozono. Podemos definir al ozono como una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Es un gas de color azul a concentraciones elevadas y de olor fuerte y penetrante, que se puede percibir luego de tormentas eléctricas, con el umbral olfativo a 0,02 partes por millón. Su densidad es de 1,66 gramos sobre centímetro cúbico y sus puntos de fusión y ebullición se sitúan, respectivamente, en menos 193 grados centígrados y menos 112 grados centígrados. Es poco soluble en agua, aunque su solubilidad es mayor que la del oxígeno. Es estable a temperaturas elevadas. Sus fuentes principales son las reacciones atmosféricas de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno bajo la influencia de luz solar. ¿Cómo se forma el ozono? El ozono se forma en la estratosfera, que se encuentra en una altitud de unos 15 a 30 kilómetros. Esto ocurre cuando un rayo de luz ultravioleta emitido por el Sol impacta en una molécula de oxígeno de dos átomos, es decir, O2, y el impacto hace que se rompa el enlace que une ambos átomos de oxígeno. Y lo que sucede luego es que cada uno de los dos átomos liberados se une a una molécula de O2 y esto forma el ozono, o sea, el O3. Las características del ozono. Bueno, son muchas las características del ozono, pero estas características nos van a llevar a entender por qué y cuáles son los usos que se les da en la Tierra. Por ejemplo, el ozono es un 50% más potente que el cloro. El ozono elimina las bacterias 3000 veces más rápido que el cloro. Es el agente disponible más poderoso para el control microbiológico de amplio espectro. El ozono elimina el uso de agua caliente y desinfectantes convencionales. El ozono no produce subproductos tóxicos. El ozono tiene la aprobación completa de la FDA para la aplicación de contacto directo con la piel. El ozono es limpio y ecológico. Su único subproducto es el oxígeno. El ozono es extremadamente efectivo como desinfectante a concentraciones relativamente bajas. El ozono se genera en el sitio eliminando el transporte y manejo de materiales peligrosos. El ozono es muy barato de producir y tiene un suministro ilimitado. El ozono es mucho más seguro para los trabajadores que cualquier otro químico convencional. El ozono extiende la vida útil de los productos alimenticios. El ozono permite el reciclaje de aguas residuales, reduce la demanda biológica de oxígeno, elimina malos olores y no deja residuos. El ozono se aplica industrialmente hace más de 100 años a un elevado costo energético. Actualmente los equipos convencionales trabajan generando una alta tensión eléctrica, que se le dice el efecto corona, fabricándose generadores de ozono a menor costo y con menor consumo energético. Los beneficios de utilizar el ozono en la industria son que se consigue a menor costo, es modular, muy liviano, tiene mayor vida útil, mayor confiabilidad, eficiencia energética y desinfección del agua. Estos son los usos del ozono. La primera vez que se utilizó fue en 1893. Desde entonces ha ido ganando en popularidad y es empleado cada vez más por industrias y particulares. Las principales ventajas que aporta el ozono para su uso en agua son: elimina los olores y sabores del agua, no deja residuos, es compatible con otros tratamientos, no afecta el pH, no colorea el agua. Una de las principales ventajas de su uso es la conversión del ozono en oxígeno,
sin dejar ningún residuo químico perjudicial en el agua, lo cual eso es muy interesante. Como sabemos, la calidad final de un producto alimentario está condicionada por las condiciones higiénico-sanitarias en las que se manipula, se envasa o se almacena. Y esto está sumamente comprobado. Es obvio, nosotros siempre que compramos algo en el supermercado, tenemos en mente en que si está, cuando se produjo, pues pasó por el proceso adecuado, si tiene las medidas de higiene adecuadas. Entonces sí es un factor bastante importante esto por lo que se usa el ozono. El ozono elimina los microorganismos, tanto patógenos como oportunistas, presentes en los alimentos sin dejar agentes químicos residuales, pudiendo ser aplicado según indica el estudio previo en agua en el paso de higienización de productos frescos, tras el eviscerado de carnes y lavado de canaletas, en el sistema de ducha, en el lavado de superficies y en la desinfección de utensilios de corte. También en el aire ambiente, en las salas de especie, Oreo y cámaras frigoríficas de almacenamiento. Con estos tratamientos con ozono se garantiza la eliminación de salmonela y listeria monocitógenes como acción más importante para la obtención de un producto de calidad y saludable, además de impedir el crecimiento microbiano en salas, cámaras, utensilios y superficies. Algunos de los tratamientos que se dan por el ozono tenemos los tratamientos de aire ambiente y los tratamientos con agua ozonizada. Los tratamientos de aire ambiente son las salas de manipulación, las cámaras frigoríficas, eliminación de olores y desinfección de utensilios. Y los tratamientos con agua ozonizada son la limpieza y enjuague de animales sacrificados, baldeo de instalaciones, higienización de depósitos y aljibes y fabricación de hielo. Los tratamientos con aguas residuales, el ozono, gracias a su potente capacidad de oxidación, se utiliza mundialmente en el tratamiento de depuración de aguas residuales. Existen dos puntos del proceso de depuración, donde el ozono juega un papel muy importante. El origen, tanto urbano como ganadero, de las aguas residuales aporta al vertido carga orgánica y valores minerales que, en ocasiones, funcionará como fertilizante, pero en otras, su nivel de toxicidad podrá llegar a limitar su reutilización. El constante incremento de la población en determinadas áreas ocasiona un incremento en la demanda urbana de agua, disminuyendo el recurso hídrico para la actividad agrícola. Y esto es algo que sucede muy comúnmente aquí en Honduras. Existen bastantes áreas que se encuentran afectadas debido a esto, porque la demanda de agua es exagerada. El tratamiento de ozono en aguas residuales consigue eliminar toxinas y pesticidas, eliminación de virus, bacterias, hongos y mohos, oxidación del hierro y manganeso, producción de sales pesadas, eliminación del color, sabor, olor, reduce la turbiedad, el contenido de sólidos en suspensión y las demandas químicas y biológicas de oxígeno, eliminación de algas, oxidación de orgánicos, pretratamiento de procesos biológicos, reducción de trialometanos y otros elementos organoclorados. Bueno, son bastantes los beneficios de utilizar ozono y bueno, no nos extraña que sea bastante utilizado porque también el costo es mucho más factible que otros. El equilibrio entre O2 y el O3. El oxígeno y el ozono son los dos principales compuestos gaseosos del elemento químico oxígeno. La diferencia clave entre el oxígeno y el ozono es que el oxígeno es una molécula gaseosa diatómica del elemento oxígeno, mientras que el ozono es una molécula triatómica del oxígeno.
La diferencia entre el oxígeno y el ozono radica principalmente en que las moléculas de oxígeno están compuestas por 2 átomos de oxígeno, mientras que el ozono está compuesto por 3 átomos de oxígeno, que fue lo que les expliqué al principio del video, que cuando un rayo eh, afecta a una molécula de O2, entonces el enlace que une esos 2 átomos se separan y que se va, cada una de ellas se va a la molécula de O2 y así se forma el O3. Dice, el gas oxígeno y el ozono son los alótropos más familiares del elemento oxígeno. El oxígeno es un gas extremadamente importante para los organismos vivos. Por su respiración, el ozono también protege la vida en la Tierra cuando está en la atmósfera superior, pero en la atmósfera inferior es dañino. Además, otra diferencia significativa entre el oxígeno y el ozono es que el gas de ozono puede ser dañino a niveles atmosféricos más bajos, pero el oxígeno no es un gas nocivo. Además, en la atmósfera, el gas oxígeno se produce en cantidades mucho más altas que el ozono. Aparte de eso, el ozono es menos estable que el oxígeno, por lo tanto, la capacidad de oxidación del ozono es mayor que la del oxígeno. Vamos a hablar de la importancia del ozono, de la capa de ozono. Toda la radiación UVC y la mayoría de la UVB es extinguida por el ozono, vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. La UVA no es atenuada de forma tan significativa por la atmósfera. La vida en la Tierra, tal como la conocemos hoy, no sería posible sin la presencia de la capa de ozono, que absorbe la radiación UV, C y B y por tanto actúa como filtro de la radiación solar letal para la vida. UVC es la más dañina, pero afortunadamente es completamente filtrada en las capas altas de la atmósfera, donde hay abundante ozono y así no alcanza la superficie de la Tierra. La mayor parte de la radiación UVB es filtrada por la capa de ozono. La capa de ozono nos protege de la actividad ultravioleta, es decir, es un pilar importante para que exista la vida humana, porque actúa como filtro ante estas radiaciones. En la capa de ozono se encuentra el 90% del ozono atmosférico y actualmente la capa de ozono se enfrenta al agujero de ozono antártico anual y a la tendencia de disminución. Importancia de la capa de ozono en el medio ambiente. Entre sus funciones se encuentra su participación en la regulación del clima, tanto por el movimiento de las masas de aire frío y caliente sobre los océanos y masas continentales, como por su efecto en las corrientes oceánicas y en el transporte del vapor de agua que después se vierte en forma de precipitación en los continentes. Además, actúa como reservorio de algunos elementos químicos vitales para los seres vivos, como carbono y el nitrógeno. En la estratosfera cumple una función muy importante en el desarrollo de la vida del planeta, la absorción de gran porcentaje de radiación ultravioleta. Para los ecosistemas, el debilitamiento de la capa de ozono provocaría la afección a los ecosistemas terrestres y acuáticos, al alterar el crecimiento de las cadenas de alimentos y ciclos bioquímicos. Los organismos acuáticos que se encuentran justo debajo de la superficie del agua, base de la cadena alimentaria, sufren especialmente los efectos adversos de altos niveles de radiación. Los rayos ultravioletas también afectan al crecimiento de las plantas y reducen la productividad agrícola. Es algo que no es nuevo, que nosotros conocemos o que más de alguna vez hablamos acerca del cambio climático y cómo está afectando pues la funcionalidad normal del mundo en sí. Afecta a los agrícolas, está subiendo el nivel del mar. Bueno, son bastante los factores que se han visto afectados debido a este cambio de clima, incluyendo a la capa de ozono. Los CFC, clorofluorocarburos, denominados también CFC, son sustancias derivadas de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de cloro y flúor. Esas sustancias no son productos naturales,
sino fruto de la química industrial. Por esa razón, su degradación es muy difícil y su presencia en la atmósfera se prolonga durante muchos años. Son gases inertes que no reaccionan con los tejidos animales ni vegetales y se degradan combinándose con el ozono estratosférico en condiciones de frío y luminosidad. Esa reacción química también implica la destrucción del ozono. Los CFC son sustancias químicas, como ya mencioné, que están contenidas en muchos de los aerosoles y refrigerantes, que se utilizan desde hace más de 50 años, que probablemente nosotros los utilizamos. En los refrigerantes, no me imagino que varios de nosotros van a tener sus aires, entonces utilizan refrigerantes o aerosoles, que también solemos utilizarlos. Fuentes de emisión y aplicaciones de los CFCs. En la actualidad, la fabricación y empleo de CFC está prohibido, ya que son sustancias con una elevada toxicidad y persistencia en el medio ambiente que atacan la capa de ozono mediante la liberación de átomos de cloro. Se han aplicado como líquidos, refrigerantes, agentes extintores, propelentes para aerosoles y construcción de plásticos, debido a su alta estabilidad físico-química. También se encuentran presentes, aunque en porciones muy pequeñas, en aislamientos térmicos y en productos comerciales como el freón, pinturas, barnices, etc. Al ser sustancias de síntesis industrial, no se contemplan fuentes naturales de emisión. Efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Respecto a sus efectos sobre el medio ambiente, los clorofluorocarburos son sustancias con un elevado potencial de destrucción de la capa de ozono. Su producción, uso y puesta en el mercado está prohibida en algunos países porque son sustancias que agotan la capa de ozono. El mecanismo a través del cual atacan la capa de ozono es una reacción fotoquímica. Al incidir la luz ultravioleta sobre la molécula de CFC, se libera un átomo de cloro con un electrón libre, denominado radical cloro, fuertemente reactivo y con gran afinidad por el ozono, rompiendo la molécula de este modo que, bueno, por lo que les expliqué al inicio del video. Bueno, vamos a ver el agujero en la capa de ozono, que pueden ver cómo ha afectado el agujero a la capa de ozono. Okay. El agujero de la capa de ozono es una zona de la atmósfera terrestre donde se producen reducciones anormales de la capa de ozono. Es un fenómeno anual observado durante la primavera en las regiones polares y que es seguido de una recuperación durante el verano. El contenido en ozono se mide en unidades Dobson. En las mediciones realizadas desde el finales de los años 1970 se descubrieron importantes reducciones de la concentración de ozono. Dicha capa, con especial incidencia en la zona de la Antártida. Se atribuyó este fenómeno al aumento de la concentración de cloro y de broma en la estratosfera debido a tantas emisiones antropogénicas de compuestos químicos, entre los que destacan los compuestos clorofluorocarbonados, CFC, utilizados como fluido refrigerante. La reducción de la capa de ozono y el agujero de la misma generaron una preocupación mundial sobre el incremento del riesgo de cáncer y otros efectos negativos. La capa de ozono impide que las longitudes de onda UVB de la luz ultravioleta atraviesen la atmósfera terrestre. Estas radiaciones causan cáncer de piel, quemaduras y cataratas, consecuencia que se calculó que incrementarían sensiblemente como resultado del adelgazamiento del ozono, así como daño en plantas y animales. Esas preocupaciones condujeron a la adopción en 1987 del Protocolo Montreal, en el que los países firmantes se comprometían a reducir a la mitad de la producción de CFC en un periodo de 10 años. Bueno, como podemos ver, la cosa se puso fea en esos tiempos y pues llegaron a un acuerdo porque es que los daños de la radiación UV
Varían ciertamente de acuerdo al tiempo de exposición, pero son bastante fuertes, por decirlo así. Por ejemplo, las lesiones en la piel, el cáncer o las mutaciones genéticas. 3 décadas de exitosa cooperación internacional. La reacción de la comunidad internacional fue inmediata y decisiva. 28 países se pusieron manos a la obra a través del Convenio de Viena, que fue aprobado y firmado el 22 de marzo de 1985, hace hoy 35 años. Tan solo 2 años más tarde, 197 países se volcaron en las medidas que decidieron durante el Protocolo de Montreal, pacto bajo el cual se comprometían a reducir la emisión de gases y eliminar el 99% de las sustancias que destruyen la capa de ozono. Gracias al Protocolo de Montreal, la capa de ozono se está recuperando y se espera que vuelva a los valores anteriores a 1980 para mediados del siglo, afirma la ONU. En apoyo al protocolo, la enmienda de Kigali que entró en vigor en 2019. Pues los países más industrializados como China y Estados Unidos son las potencias, son algunos de los países que se retiraron de este acuerdo y ellos alegan, tal vez no se retiraron al 100%, pero siempre siguen emitiendo esas grandes cantidades de gases tóxicos de los CFC y ellos alegan que es por la economía de su país, que eso es lo que sustenta la economía de sus países. En este GIF podemos ver cómo ha ido evolucionando el agujero de la capa de ozono durante los años. Las partes azules son las partes donde hay menos ozono y las partes verdes y amarillentas son las que reflejan donde hay más cantidades de ozono en el planeta. Y pueden ver también cómo es que vienen los rayos hacia la Tierra y en la capa de ozono funciona como el filtro. En 1985 así fue que se descubrió el agujero en la capa de ozono, que como ya sabemos es escudo contra los rayos UV. Aparte de los CFC, también están otras razones por las que se produce esta degradación en la capa de ozono, que son el incremento de la contaminación y alteración de ecosistemas. La industrialización, como les dije, de los países de las grandes potencias, como Estados Unidos y China, e incluso nuestro país es un país ciertamente industrializado y que emite esas grandes cantidades de gases CFC. La agricultura dependiente de agroquímicos es otra razón también que es normal ahora que escuchemos que un agricultor utiliza bastantes químicos y fertilizantes que son nocivos en sí para la capa de ozono y como consecuencia para la humanidad. El incumplimiento de acuerdos internacionales, que fue lo que les dije de Estados Unidos y China, y los gases industriales. Bueno, con esto concluyo el video. Gracias por escuchar. Espero que haya sido un momento informativo provechoso y que de lo aprendido tomemos conciencia y seamos fuentes de transmisión de información y no de desinformación y que nosotros como universitarios y como futuro del país, y bueno, aunque a veces, como dice el meme, el futuro del país se quiere ir para otro país, pero bueno, nosotros tenemos que explicarle a aquellos que no saben. Gracias por ver el video y espero que les haya gustado.